Tal y como existen seres extraterrestres que son malignos y que se dedican a engañar y a manipular a la humanidad con la tecnología que poseen para alimentarse del planeta entero y que forman parte de lo que yo llamo la Corporación Arconte o la Confederación de la Oscuridad o la Confederación Arconte, también existen seres extraterrestres positivos pertenecientes al grupo de la luz. Estos últimos se infiltran en el planeta para ayudarnos a escapar del control que ejercen los oscuros sobre la humanidad. En raras ocasiones se ha dado a conocer que estos seres de la luz han salvado la vida de humanos que corrían peligro. Es un hecho ocultado por quienes controlan la información en la Tierra, pero es real, y hay varios casos verídicos que investigadores del tema extraterrestre como el gran Salvador Freixedo han sacado a la luz en sus libros, aunque sin mucha repercusión en el público. A continuación citaré varios hechos reales de seres extraterrestres positivos hacia el humano que han salvado vidas. El siguiente caso sucedió en Perú, en el año 1960, en un lugar llamado Bailanca, a 100 kilómetros al sur de Chimbote, y en las inmediaciones de una gran central hidroeléctrica. El testigo principal es un ingeniero yugoslavo, jefe de mantenimiento en la central y persona completamente descreída en lo que se refieren a seres extraterrestres o platillos volantes, al tema ufológico, hasta que le sucedieron los hechos que aquí narro. Dotado de un carácter muy fuerte y con una profesión muy técnica y muy apegada a las leyes de la materia, es el tipo de persona totalmente opuesto a fabulaciones y a todo aquello que huela a misticismos o realidades no tangibles. Su primera relación con el fenómeno extraterrestre fue un apagón momentáneo, a medianoche en la central. Cuando salió de la oficina furioso para indagar cuál había sido la causa, oyó que uno de sus ayudantes, llamado Quirós, decía, aterrado con voz entrecortada, lo siguiente: «Ha vuelto a bajar esa gente extraña». Cuando se disponía a preguntarle de qué gente hablaba, se dio cuenta de que a pesar de ser medianoche, fuera de la central estaba todo iluminado como si fuese de día. Se dirigió a toda prisa hacia afuera para investigar la fuente de la luz cuando vio en el extremo de la explanada una nave grande en forma de lenteja. Y mientras lleno de asombro estaba contemplándolo, vio a dos individuos que hablaban entre sí, e instintivamente cayó en la cuenta de que ellos eran la gente extraña a la que se refería Quirós. Sin dudarlo un momento y malhumorado se dirigió hacia ellos y les preguntó qué hacían allí, con qué permiso habían entrado y si sabían las consecuencias tan nocivas que producía un apagón. Ellos sonrieron, trataron de apaciguarlo y le dijeron que no eran responsables del apagón. Hablaban con él de una manera pausada, queriendo en todo momento quitarle el mal humor que abiertamente demostraba. Le dijeron que el momentáneo apagón había sido producido por un ave, una especie de buitre, que había hecho contacto entre dos cables con sus alas. Le añadieron que no venían a hacer daño a nadie y que ellos estaban viniendo al planeta desde hacía muchísimos años, desde su propio planeta llamado Apu. El yugoslavo, lejos de tranquilizarse con estas explicaciones, prorrumpió en nuevas impresiones contra ellos porque le parecía que le estaban tomando el pelo. Les dijo que no les creía absolutamente nada de las tonterías que le estaban diciendo y que tenían que irse inmediatamente de los terrenos de la central. Sin oír más explicaciones, dio media vuelta y, siempre furioso, se dirigió de nuevo hacia el interior del edificio. Pero antes de entrar, acordándose del extraño vehículo que había visto al extremo de la explanada, se volvió para ver si estaba todavía allí, rodeado de aquella luz tan extraordinaria. El vehículo estaba entonces elevándose verticalmente. Cuando llegó a una altura de unos 1000 metros, cogió un rumbo más horizontal, aceleró a gran velocidad y se perdió enseguida en el espacio por encima de las altas cumbres. A pesar de todo lo que había visto, el ingeniero seguía sin dar su brazo a torcer, aunque no dejaba de darle vueltas en su cabeza a todos los sucesos de aquella noche. Pero no lo comentó a nadie, ni cambió en nada sus pensamientos ni su régimen de vida, tratando de olvidar todo el incidente como si hubiese sido un sueño sin consecuencias. Poco tiempo después, mientras cazaba venados en alturas de la cordillera de los Andes superiores a los 4000 metros, volvió a tener otro encuentro en el que entró en conversación más amigable con ellos. Tras este segundo encuentro vinieron otros en lo que siguió, recibiendo nuevas noticias e informaciones acerca del planeta de origen de los extraños visitantes, de la formación de los astros del sistema solar y de muchos otros temas que a él le interesaban y que conservó en una cinta grabada.
Para entonces ya el ingeniero había dispuesto su actitud hostil hacia estos seres y se había convencido de que efectivamente se trataba de seres no humanos, aunque por sus formas se parecían mucho a nosotros. Cierto día en que el ingeniero, que se dedicaba a la caza, caminando tras el rastro de venados y osos a más de 4000 metros de altura y en lugares muy escasamente poblados por indios, completamente alejados de la civilización, desembocó en un pequeño valle cerrado, rodeado por cerros altos. Se extrañó al ver un grupo de indios en torno a algo que no podía ver muy bien desde la distancia. A pesar de que él no hablaba quechua y la mayor parte de aquellos indios no hablaban castellano, se acercó a ellos para ver qué era lo que allí sucedía. De ordinario en sus cacerías lo acompañaba un empleado de la central indio, que conocía bien el idioma quechua y que le servía de intérprete para comunicarse con los nativos, pero en aquella ocasión no lo acompañaba. Acercándose más pudo distinguir que los indios estaban todos reunidos alrededor de un niño que estaba tirado en el suelo y cubierto con una gran cantidad de ropa, ya que el frío era intenso y había bastante nieve. El niño daba la impresión de estar muy mal, pues ya no tenía color y todos los indicios eran de que estaba muriendo. El ingeniero fue recibido con gran frialdad y desconfianza y cuando preguntó por señas qué era lo que le pasaba al niño, le dijeron que se había caído de lo alto de unas rocas y se había fracturado a algunos huesos. Viendo el estado de desesperación en que se encontraba y viendo al mismo tiempo la tristeza y resignación de sus padres y familiares, les dijo que él se ofrecía a llevar al niño hasta el hospital más cercano si ellos se lo llevaban hasta su jeep, ya que estaba mucho más abajo en la montaña, bastante distante, estaba muy lejos el coche. Los padres del niño se inquietaron mucho con esta oferta de ayuda y cuando el ingeniero les volvía a insistir en que tenía que llevarlo al hospital porque el niño estaba muy mal y en grave peligro, ellos rehusaron vehementemente. Intrigado entonces ante aquella actitud de los padres y ante la oposición a que él hiciese algo, a pesar de que se daban cuenta de que el niño estaba muy grave, les preguntó que por qué ellos no querían que fuese llevado al hospital si sabían que el niño se iba a morir si no lo hacían. Entonces ellos le contestaron con toda simplicidad algo que el ingeniero logró entender, pero que al mismo tiempo lo llenó de estupor. Le dijeron lo siguiente: porque papá Dios va a venir a curarlo. Con sus manos señalaban al mismo cielo hacia lo alto y luego inmediatamente hacia el niño. Él trataba de imaginar qué tenía que ver Dios con todo aquello. Cuando ya había decidido irse y dejar al niño a su suerte, oyó que los indios empezaban a dar exclamaciones y a mirar todos hacia un punto en el cielo, en lo más alto del cielo. Miró enseguida hacia donde ellos miraban y vio cómo una nave, en todo semejante al que él mismo había visto meses atrás en la central hidroeléctrica, se precipitaba a toda velocidad desde la altura, posándose suavemente a poca distancia del grupo de indios. Estos lo recibieron con gritos de alegría, viéndose claramente en sus rostros que eso era lo que ellos estaban esperando allí desde hacía mucho rato. Enseguida salieron de la nave varios humanoides, como los que él había visto en otras ocasiones, y entre ellos había una mujer, que al igual que sus compañeros llevaba un traje de mallas no muy ajustado. Se dirigieron a donde estaba el niño y con ayuda de sus padres lo llevaron enseguida hacia la nave, en la que permaneció por un espacio de unos 15 minutos. Al cabo de ese tiempo el muchacho salió por su propio pie por la puerta de la nave y se dirigió corriendo hacia sus padres, dando saltos y lanzando piedras para que viesen que no solo había recobrado todas sus fuerzas, sino que ya tenía el brazo completamente bien. Todos los indígenas prorrumpieron en gritos de júbilo mientras rodeaban al muchacho y lo palpaban para ver si estaba completamente sanado. La pseudoextraterrestre le explicó al ingeniero cómo habían hecho la operación en tan poco tiempo. Según ella, habían desintegrado todas las partículas enfermas y dañadas y las habían integrado de nuevo, poniendo cada cosa en su lugar. Dije pseudo extraterrestre porque, según ella misma explicó, había nacido en nuestro planeta, en el planeta Tierra, y de muy niña, hacía 47 años, había sido llevada al planeta Apu, donde se había aclimatado completamente, llegando a ser como uno de ellos. A Salvador Freixedo le extrañó el caso, ya que ella también era yugoslava y precisamente de la misma región que el ingeniero, de modo que los dos hablaban en su dialecto. Esto a él parece que no le extrañó nada, sobre todo después de las cosas que ya había visto y que años antes no se las podía imaginar,
pero a Salvador Freixedo le dejó perplejo, pues este pequeño detalle se parecía mucho a otros pequeños detalles sospechosos con los que se había encontrado en otros casos que había investigado. Otra de las circunstancias que más le interesó a Salvador Freixedo en toda la larga narración del ingeniero fue la cantidad de veces que él, en sus correrías por las alturas de la cordillera en busca de caza mayor, se encontró a grupos de indígenas sentados tranquilamente alrededor de lo que parecían ser seres extraterrestres, oyendo atentamente la conversación de estos, que por supuesto les hablaban en un perfecto quechua. Al parecer, en aquellas altitudes alejadas de nuestra civilización, la comunicación de los extraterrestres con los indios sigue siendo como lo fue en tiempos pasados en todo el planeta, cuando las tribus aborígenes con culturas muy primitivas los consideraban dioses y les rendían algún tipo de culto. El hecho de estar esperando con el niño enfermo a que ellos bajaran, a que estos seres bajaran, nos dice que de antemano sabían de alguna manera que estas entidades iban a venir, bien sea porque solían descender allí en fecha fija o porque se habían comunicado con alguno de los indígenas para decirles cuándo y dónde iban a venir, o también porque los indios tenían alguna manera de llamarlos y de comunicarse con ellos, con los extraterrestres. Lo cierto es que el ingeniero yugoslavo los sorprendió varias veces en este tipo de reuniones desconocidas por todos los civilizados de su país. De hecho, en una ocasión en que él los había sorprendido y había incluso participado en la conversación, cuando ya los extraterrestres se habían retirado y él se disponía a bajar de la montaña, uno de los jefes se le acercó y le suplicó que no dijese nada a las autoridades de lo que había visto allí. Cuando él le preguntó la razón de esto, le dijeron que si las autoridades se enteraban, era muy probable que mandasen soldados para ver qué estaba pasando allí y que iniciasen alguna investigación, y esto probablemente haría que sus amigos del espacio, del cielo, no volvieran nunca más, lo cual a ellos les daría mucha pena porque se sentían muy protegidos con esta amistad. Hay otro caso donde estos seres extraterrestres ayudaron a seres humanos, fue el siguiente, y que lo explica también Salvador Freixedo en su libro La Granja Humana. El hecho sucedió en Colombia en 1976 y le fue relatado a Salvador Freixedo por la misma señora a la que le sucedió, que es una persona muy conocida en su país por escribir en uno de los diarios de la capital y tener a su cargo una página entera cada semana dedicada a temas culturales. Esta periodista, cuyo nombre es Inés de Montaña, no ha hecho de su experiencia, como otros tantos, un secreto. El lugar del suceso fue una hacienda llamada Honda, en el departamento de Tolima, situado hacia el centro de la República de Colombia. Inés de Montaña se hallaba con su amiga Jovita Caicedo, hacia la madrugada, en la vieja casa de la hacienda de sus antepasados, cuando se despertaron sofocadas por el humo y aterradas ante el resplandor siniestro de un gran incendio que avanzaba hacia la casa arrasando árboles y cosechas. Los peones de la hacienda corrían aterrados por todas partes en busca de hachas y ramas, ya que no había agua para apagar las llamas. A los pocos minutos, desde la galería comenzaron a verse en la cresta de la colina unas enormes llamaradas que levantaban hacia el cielo una espesa humareda. Los peones habían luchado desesperadamente para que el fuego no se propagase, pero habían ya desistido ante el avance rápido de las llamas y el enorme calor que producían. La abundante hojarasca seca hacía que aquellas ganasen rápidamente intensidad y altura y que avanzasen cada vez más aprisa en dirección a la vieja casa de la hacienda, que por ser en buena parte de madera sería devorada en pocos minutos. Cuando doña Inés contemplaba con desolación cómo el fuego avanzaba rugiendo, de repente, y cito sus palabras, apareció por occidente algo inimaginable. Era como un helicóptero de luz. Venía lentamente y su fulgor no era como el del diamante, sino con tonalidades azulosas, y se podía mirar fijamente. Todo mi ser se volvió solo ojos para contemplarlo, dijo ella. Jovita, su amiga, decía lo siguiente: señora Inésita, mire. Entonces ella, impulsada por la angustia, comenzó a exclamar levantando los brazos hacia el cielo, y dijo lo siguiente: señores marcianos, ayúdennos. Esta tierra de la señora Inésita no se puede quemar. Salven los animalitos que son benditos. Y doña Inés sigue explicando lo siguiente: yo escuchaba sus súplicas como si vinieran de lejos, mientras aquello, no sé cómo llamarlo, avanzaba opacando las estrellas de aquel cielo de verano. Tuve la impresión de que iba a aterrizar sobre nosotros, pero a la
altura de las palmas de coco volvió a elevarse. Se alejó despacio dejando una estela luminosa semejante a la cola de un cometa que se movía armoniosamente, como al compás de un vals. Desde entonces, cuando cierro los ojos para recordar, lo vuelvo a ver como algo jamás sospechado ni soñado en mi vida. ¿Qué había pasado? Había pasado lo inexplicable. El ovni había lanzado una ola de frío intensísimo cuando la temperatura era de más de 40 grados, que no solo apagó casi instantáneamente las llamas, sino que puso a temblar a todos los atónitos espectadores. Doña Inés tuvo que ir corriendo a buscar la gabardina de viajar a Bogotá, y con ella puesta pudo ver cómo las llamas cedían rápidamente. El ovni se había detenido primeramente unos segundos y enseguida empezó a moverse muy lentamente a lo largo de todo el frente de las llamas. A medida que avanzaba, éstas se extinguían, como si arrojasen sobre ellas toneladas de agua. Cuando llegaron Luis, Chepe y Julio, los peones que habían estado en el otro lado de la colina luchando para contener el fuego y que por esta razón no habían visto la nave, comentaban maravillados cómo el frío repentino había acabado con las llamas. Doña Inés, en su artículo del Espectador de Bogotá, recordaba las palabras de Luis. Pone lo siguiente: fue que el frío estuvo muy macho, fue un frío tan templado que se la pudo a las llamas. Yo lo único que pude hacer fue bajarme las mangas de la camisa. Cuando el ovni llegó al extremo de la línea de fuego, esta se había extinguido por completo y únicamente salía un humo mortecino de donde momentos antes brotaban unas llamaradas de 20 metros de altura. Y termina doña Inés de Montaña su escrito diciendo lo siguiente: lo anterior es mi verdad respaldada por el testimonio de 4 personas que sintieron conmigo el efecto de un extraño fenómeno y porque en más de 30 años nadie ha podido decir que en los centenares de cuartillas por mí escritas haya existido fantasía, ficción o mentira. Hasta aquí lo que le narró y escribió doña Inés de Montaña a Salvador Freixedo. Existen muchos casos más descritos por varios investigadores, como he dicho al principio del vídeo, pero para no alargarlo más, seguiré en futuros vídeos con casos similares donde seres extraterrestres positivos han ayudado a humanos y les han salvado la vida.